Vale, pues nada, bienvenida a 22 minutos con. Como su propio nombre indica, la entrevista va a durar, o vamos a intentar que dure 22 minutos con... Leticia Sierra. Muy bien. Y nada, pues en primer lugar te quería preguntar cómo estás, porque recién salida tu novela. Pues mira, estoy muy ilusionada, muy emocionada, muy nerviosa, pero bueno, estoy en la calle desde el 5 de febrero, perdón, y de momento pues la acogida está siendo muy buena. Entonces estoy, no te diría que dando palmas con las orejas. Bueno, ¿y qué te llevó? Porque claro, tú eras periodista, bueno, eres periodista, nadie te ha quitado el título de momento. De momento no me lo han quitado. Lo Pero firma el rey don Juan Carlos, pues ya que es está. un rey obsoleto ya, pero de momento, rey emérito, perdón, pero de momento ahí tengo el título. O sea, periodista por formación soy. Entonces, ¿qué te lleva del periodismo a la escritura y más a la novela policía, que aquí lo hemos estado hablando antes? Pues mira, del periodismo a la escritura me lleva que yo soy periodista de formación y de vocación, principalmente. Trabajé 10 años de periodista, ejercí 10 años de periodista, pero hubo un momento que me di cuenta que la honestidad, la libertad y todo eso que te enseñan en la facultad se queda por el camino cuando entras a trabajar en un medio de comunicación y que es simplemente palabrería en unos apuntes. Me di cuenta de que para poder escribir con honestidad, libertad y veracidad no podías hacerlo en un medio de comunicación. De manera que abandoné el periodismo y durante un montón de años me dediqué a otros aspectos, vamos a decir, profesionales, que nada tenían que ver con el periodismo, hasta que me di cuenta que la literatura, al final, es otro medio de expresión que te permite esa libertad y que te permite esa honestidad que yo andaba buscando. Y luego escribir no es tan diferente de ejercer como periodista, porque tú al final como periodista hablas con tus fuentes, te documentas, contrastas y escribes. Para escribir un libro hablas con tus fuentes, te documentas, contrastas y escribes. Con una diferencia, que en un libro escribes, no tienes límite de espacio, escribes lo que te da la gana, escribes como te da la gana, te expresas como quieres y nadie te censura, nadie te limita y nadie te condiciona. Con lo cual es una forma de ejercer de periodista, porque además yo en mis novelas siempre intento contar o resaltar o dar visibilidad a algo que me llame la atención, algo que no me gusta a nivel social. O sea, que utilizo mis crímenes para denunciar algo que no me gusta. Entonces al final es pues trabajar de periodista, pero todas las ventajas del periodismo sin ningún inconveniente. Bueno, y no es tu primera novela. ¿Qué dirías que diferencia este libro del resto que has escrito? ¿Has escrito dos más? Sí, he escrito dos más. Pues la diferencia es que los otros dos eran novela policíaca pura y dura, con un componente periodístico, porque uno de sus personajes protagonistas era una periodista o es una periodista. Y este libro es una novela policíaca con un componente histórico muy importante, porque es una historia que está narrada en dos espacios temporales diferentes. Uno de ellos, 1940, esa trama de 1940 está contada a través de los ojos de una mujer asesinada en el Pozo Fortuna en los últimos 2 días de su vida. Y la trama principal que vertebra toda la historia está narrada en 1995. 1995 no había móviles, o sea, era una época analógica. No había móviles, todo era a base de teléfonos fijos y cabinas de teléfonos. No había, prácticamente los laboratorios de ADN estaban en pañales a nivel policial, me refiero, privados no existían en España, había que irse a Londres.
Las huellas dactilares en una investigación se cotejaban a mano. Quiero decir, una era totalmente analógica, una década totalmente Y analógica. donde yo que era muchísimo más complicado investigar todo. Claro, era el trabajo policial era trabajo de campo. Ya. O sea, por ejemplo, a mí me contaba uno de los guardias civiles que me asesoró para la novela, que en esa época, cuando encontraban una rodada en una escena del crimen, tenían que hacer molde de la rodada y recorrerse los concesionarios de coches, cotejando las rodadas con los modelos de coches en aquel momento. Es decir, era un trabajo manual, totalmente manual. Y no, ya te digo, las huellas se cotejaban, estaba empezando la base de datos de huellas dactilares, pero el SIDEPOL, pero en ese momento se hacían prácticamente a mano el cotejo de huellas dactilares. Repito, el primer caso en el que se aportó y se aceptó como prueba ADN en España fue en el año 92. Luego en el 93 con las niñas de Alcácer, y esto estamos hablando del 95, es decir, el laboratorio de ADN central estaba en pañales, estaba empezando. O sea que estamos hablando de un thriller histórico. Bueno, hay dos tramas. Que hay mitad ficción, mitad realidad, ¿no? A ver, la historia de Fortuna es real. Claro. Es real, está documentada, hay testimonios, es real. La historia que cuento en la trama de 1995, hay hechos puntuales que están presentes durante toda la narración. Por ejemplo, el accidente del pozo Nicolasa, o sea, Nicolás. Yo digo Nicolasa porque se le conoce más como Nicolasa. Ese accidente que ocurrió el 31 de agosto de 1995 es real, ocurrió, por desgracia, en la realidad murieron 14 mineros y está muy presente en toda la trama. El cierre de las minas es real, las prejubilaciones es real, el accidente del barrenista de Turón 15 días antes del accidente del pozo Nicolasa es real. Quiero decir que hay una historia ficticia, criminal, la historia criminal de 1995 es ficticia, todo lo que envuelve a esa historia, todo lo que se cuenta en torno a esa historia es real. Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención que tú dices de este libro, que es una historia que nunca debió ocurrir. Pero entonces, ¿qué te llevó a contar esta historia? Me llevó a contar esta historia que me enteré de esta historia. A mí, mi marido es turonés, es del Valle de Turón. Uh-huh. Y en el 2019, mi marido me cuenta esta historia. Y a mí esta historia me estremece, primero por lo que pasó en el Pozo Fortuna, es decir, una excavación minera, es decir, empiezan a excavar un pozo vertical en 1930 para extraer carbón. Estalla la guerra civil en el 36 y paralizan el calado de ese pozo. Y en Asturias, en el 37, Asturias ya era una provincia caída en la guerra, es decir, en Asturias el 37 ya era posguerra, ¿vale? Uh-huh. Empiezan a utilizar el pozo para ejecutar a la gente. Pero es que lo terrible, aparte de que usaban el pozo para ejecutar a la gente, es que a mucha gente la tiraban viva a un pozo que tenía 30 metros de profundidad. Es como si te tiran vivo de una azotea o de un edificio de 10 plantas. O sea, si te tiran de un piso 10 vivo. Había gente que moría en la caída, obviamente, y había gente que no. Pero que no podía subir. Claro, que no podía salir y que nadie lo podía ayudar. Y agonizaban durante días en el pozo metidos. Eso me pareció terrible. Pero es que me pareció más terrible quizás el hecho de que en los años 40 huyeras de Turón hecha escombro y hormigón para tapar el pozo. Uh-huh. En los años 60 construyen una carretera por encima de la boca del pozo para hacerlo desaparecer. Vale. Y no se descubre que ese pozo está ahí hasta el año 2003. Vale, claro. En el año 2003
hay una persona de Toulon que se llama Alfredo Vallés que se empeña en localizar el pozo, porque todo el mundo sabía que en esas instalaciones mineras había un pozo donde mataban gente, pero nadie sabía ubicarlo. Este hombre se empeña en ubicar ese pozo. Entonces pide ayuda a una historiadora de Mieres, Nuria Vila, y entre los dos y la ayuda del Ayuntamiento de Mieres y de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica consiguen localizar el pozo y sacarlo a la luz. ¿Qué hacen para sacarlo a la luz? Volver a desviar la carretera. Entonces, ahora mismo ese pozo... Es visible. No, la caña, o sea, lo que es la boca del pozo y parte de la caña, puedes ver. Sí, pero estuvo oculto hasta el 2003. ¿Qué esperas que el público, bueno, que los lectores te digan? El feedback. A mí me gustaría que este libro, por supuesto que el feedback fuera positivo. El feedback es muy importante. Pero ¿sabes lo que me gustaría? Sobre todo, que este libro, aparte de dar visibilidad a la que a día de hoy es la mayor fosa común de Asturias y una de las mayores de España, dar visibilidad a la historia del Pozo Fortuna, porque es una historia muy desconocida. Me gustaría que lo que oculta la tierra hiciera reflexionar al lector sobre la importancia de tener una memoria sobre el pasado, pero una memoria limpia, es decir, una memoria sin edulcorantes, sin aditivos, una memoria que sea real y no reinventada sobre lo que pasó. Que lo que pasó, pasó. Es decir, y cuando hablo de... ahora estoy hablando de la guerra y posguerra española, pero cuando hablo de que lo que pasó, pasó, me refiero a otros episodios de nuestra historia y que hay que recordarlos como pasaron y como fueron, porque es la única manera de aprender de ellos y de intentar ser mejores y de no cometer los mismos errores. Has comentado antes un poco el proceso de documentación, pero quiero que me comentes más en específico cómo ha sido todo ese proceso de documentación. Te contó tu marido la historia, pero más allá de eso, ¿qué más hubo? Pues mira, más allá de eso hubo que de la historia del Pozo Fortuna hay muy poca bibliografía, ¿vale? Entonces yo me pongo en contacto con la asociación Foro Pozo Fortuna, que es una asociación que a día de hoy se encarga de dar visibilidad y de mantener vivo la historia y el recuerdo, ¿no?, de las víctimas de este pozo, con su presidente en aquel momento, que se llamaba José María Prieto. Y esta persona pues me facilita documentación audiovisual, testimonios de familiares de víctimas, documentación bibliográfica y me orienta un poco de con quién puedo hablar, que me cuente. Tiré mucho de hemeroteca. Por ejemplo, uno de los capítulos narrados en 1940 está inspirado en un artículo que publicó el historiador Ernesto Burgos en La Nueva España. Y en este artículo él narra el testimonio de un niño de 8 años que presenció, testimonio real, de un niño de 8 años que presenció una ejecución. Y en esta ejecución una de las víctimas era una embarazada. Entonces él lo cuenta en La Nueva España en un artículo muy interesante. Pues, por ejemplo, ese artículo me sirvió para escribir uno de mis capítulos del libro. Entonces, tiene mucho de hemeroteca. Hablé muchísimo con gente, con turoneses, con gente del valle. Mi suegra me contó muchísimas... Mi suegra tiene 96 años. Vivió en Turón toda su vida. Entonces, mi suegra me contó muchas cosas. Bibliografía... te empapas, yo me empapé más que de la historia del Pozo Fortuna, te empapas de lo que estaba pasando en esos momentos en Asturias y en España, o sea, libros de historia,
sacados de la biblioteca, libros que me han prestado sobre historia de Turón, o sea, leer muchísimo sobre esa época, sobre el valle y sobre el Pozo Fortuna, pues todo lo que pude encontrar a nivel hemeroteca, a nivel internet, webs, foros, ya te digo, documentos que me hicieron llegar audiovisuales de... Fue una investigación un pelín complicada y un pelín laboriosa. Claro, porque ¿cuánto te ha llevado más o menos entre documentación y escribir el libro? Entre documentación y escribir el libro, un par de años. Un par de años. Claro, tu último libro lo publicaste como en el 2022, si no me equivoco. Y un par de años. Sí, pero yo, lo que oculta la Tierra, yo ya empecé a investigar en el 2019. Cuando yo me entero de la historia, me llama mucho la atención y dije, yo quiero escribir, yo tengo que escribir esta historia. O sea, no sé cuándo, pero la tengo que escribir. Mi zona de confort es la novela policíaca, narrada en la actualidad. Esta novela me suponía salir de la zona de confort. ¿Por qué? Porque tiene un componente histórico muy importante. Entonces yo ya empiezo a investigar ahí. Y yo estoy investigando, vamos a decir, el grueso de la investigación, pues estoy un año o año y pico. Luego me paro. ¿Por qué? Porque sabía lo que quería contar, lo tenía claro, pero no sabía cómo contarlo. O sea, no encontraba la voz narrativa, porque yo no quería hacer una novela histórica al uso. Yo tenía claro que quería que hubiera una trama policíaca, porque es mi zona donde yo me encuentro a gusto, pero tampoco quería que esa trama policíaca hiciera sombra a la historia del Pozo Fortuna, que es la que realmente quería contar. Entonces tardé 4 años en... Has tenido que buscar, por así decirlo, un equilibrio entre ficción y realidad. No, he tenido que buscar un equilibrio y me ha llevado 4 años encontrarlo. O sea, y una vez que lo encuentro, pues 1 año escribiendo. Y lo que hemos comentado antes, que al final trata de un pasado que, por así decirlo, podríamos decir que está como enquistado. ¿Crees que hay todavía heridas abiertas en España sobre esa época? Sí, yo creo que sí. De hecho, yo estoy convencida que a día de hoy todavía hay gente que piensa en la España fracturada, en las dos Españas. Y tú date cuenta que esa época, que lo digo en el libro, ¿no? La memoria se transmite de padres a hijos, el odio también. Y el odio se transmite y además va haciendo un pozo peligroso. Yo creo que a día de hoy todavía hay gente que no puede hablar del tema, hay dolor. Por ejemplo, mucha gente que podría contarme cosas del Pozo Fortuna no quiere hablar porque le duele, o sea, porque le duele, no por miedo, no por rencor, no, por dolor, porque en aquella época se pasó mucho, se sufrió mucho. Y yo creo que a día de hoy todavía hay gente que además las heridas, hay heridas que nunca cicatrizan. Y las que cicatrizan, esas cicatrices siempre escuecen, o sea, siempre van a escocer. Pero bueno, voy a hacer un tal. Normalmente las personas que tienen cicatrices suelen ser las personas más fuertes. ¿Y cómo crees que puede ayudar la ficción en temas históricos como este? Porque al final es eso, lo que estamos hablando es ficción, pero también es historia. Pues, hombre, yo espero que mi libro sirva para que la gente conozca una parte de la historia, porque no deja de ser una parte muy pequeña de la historia, pero espero que sirva para que se conozca, porque si no, de otro modo, quizás nadie sabría qué es el Pozo Fortuna o qué pasó en el Pozo Fortuna. Entonces yo creo que este tipo de libros sí que pueden ayudar a, pues eso, a mantener, a dar a conocer hechos que ocurrieron, hechos históricos que hay que saber, que no está mal saberlos ni conocerlos. Quiero decir, fuera quienes fueran los que ejecutaban,
no sé si me explico, al margen de política, al margen de ideología, al margen de bandos, al margen de todo. Es decir, vamos a conocer lo que pasó, ¿no? Vamos a conocer esos ladrillos que son los que cimentaron la base de lo que tenemos hoy, que es un Estado de Derecho, con garantías. Conozcamos eso, ¿no? No sé, me parece que los libros como el mío pueden ser una buena herramienta para conocer esa parte de la historia. ¿Y tienes algún método así de escritura a la hora de desarrollar estas novelas? El único método de escritura que tengo es organizar y escaletar muy bien antes de ponerme a escribir. Es la única. Dicen que hay dos tipos de escritores, que son los mapa y los brújula, ¿no? Los mapas son los organizados y los brújulas son los que no hacen escaleta ni simplemente escriben por instinto. Bueno, pues yo soy mapa. Yo lo tengo que tener todo capítulo por capítulo, ¿eh? O sea, escaletado al milímetro antes de ponerme a escribir. Y cuando me pongo a escribir, yo no puedo escribir en un ambiente silencioso. Yo necesito mucho ruido, mucho... Oye, pues... Yo escribo, por ejemplo, en el salón, con la televisión puesta todo lo alto que se puede. Es que en silencio me desconcentro. Ostras. Yo necesito ruido. Me he ido a escribir a bares así de veces, pero bares llenos, ¿eh? La cafetería que más llena está de gente, ahí me meto yo, porque yo necesito jaleo a mi alrededor. Pues mira, esa es una técnica que yo jamás habría pensado escuchar. Pero es por deformación profesional. Tú sabes que en una redacción ya hay muchísimo ruido. Es una locura. Es una locura. O sea, tú en una redacción tienes a este hablando por teléfono aquí, al otro hablando por teléfono allá, el ruido claro, de aquella era fax, el ruido del fax, de los teletipos, de no sé qué, de no sé cuánto, sonando los teléfonos. O sea, al final estás trabajando con un ruido ambiente tremendo. Y a mí yo creo que me quedó eso de que necesito ese ruido ambiente para poder escribir bien. Si no, no soy capaz. Y bueno, aunque acaba de salir la novela, ¿qué tienes pensado hacer en un futuro? ¿Qué tengo pensado hacer? ¿Hay algún plan de seguir escribiendo? Ah, bueno, sí, eso siempre. A ver, siempre tienes... Mi cabeza no para. Entonces, yo ahora mismo estoy todavía en fase de tomar distancia. De recepción de... No, yo necesito tomar distancia. Cuando termino una novela, luego viene el editing, las correcciones... Entonces yo ahora estoy en momento de tomar distancia. Ya solté la novela, necesito tomar distancia de la novela, resetear aquí mi cabeza, oxigenar un poco y pues a lo mejor en un par de meses ya estoy dándole, porque idea de lo que voy a escribir ya la tengo. Eso es lo que quería yo saber. Idea de lo que voy a escribir ya la tengo. Pero todavía no me he puesto a trabajar sobre ella. Que seguro que no vuelve a sorprender. Intento que siempre sorprenda. A ver, yo intento evolucionar como escritora en todo. Y evolucionar como escritora ya no es escribir mejor o peor, es intentar presentar temas interesantes, temas que puedan atraer al lector, que a ti te atraigan, porque a mí como un tema no me atraiga, por mucho que esté de moda... No lo escribo, o sea, no soy capaz. A mí me tiene que interesar mucho, pero intentas que los temas sean atrayentes, sean interesantes. Tu estilo es el que es, porque eso no lo cambias, pero intentas mejorar a la hora de presentar lo que es la trama, la estructura, la narrativa. Entonces, a ver, intentas siempre sorprender al lector, aunque sean en pequeños detalles. Que el lector no diga... es más de lo mismo, es decir, aunque sea en pequeños detalles, eso siempre. Vale, pues nada, ha sido un placer hablar este ratito contigo, descubrir más cosas sobre la novela y esperamos que vaya súper bien esa acogida y esperamos leerte en un futuro muy cercano con alguna otra novela. Bueno, pues yo espero lo mismo que tú, ojalá. Muchas gracias. Nada, a ti.